tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Mi casa es su casa, como siempre le digo. Esta es ya la semana número 11, transmitiendo desde aquí, desde mi casa. Bienvenido. Seguiremos el tiempo que sea necesario, porque aún no salimos de esta pandemia, pero algún día sin duda saldremos adelante. Hoy nos dedicaremos de nuevo a nuestra cobertura sobre el COVID-19, pero antes déjeme le hablo de algo que parece no muy importante, pero lo es muy importante. Además, tiene un fondo enorme y podría ser o debería ser el ejemplo y el inicio de muchas otras cosas. ¿De qué le estoy hablando? Seguramente usted conoce muy bien o está familiarizado por lo menos con una marca que se llama Aunt Jemima. Es muy seguro que alguna vez haya comprado algún producto como la miel, por ejemplo, y que la ubicara en su momento en un estante del supermercado por el rostro de una sonriente mujer negra. ¿Ya la ubica? ¿Ya sabe de qué marca le estoy hablando? Bueno, ahora, ¿quién es o era esa mujer? El logotipo de esta marca se basa en la canción Old Aunt Jemima, la vieja tía Jemima, de un artista de espectáculo de trovadores y, según los informes, cantada por esclavos. El sitio web de la compañía dice que el logotipo comenzó en 1890, y está basado en Nancy Green, una narradora, cocinera y trabajadora misionera. Pero ahí en el sitio web no se menciona que Nancy Green, nació en la esclavitud. Según el profesor de la Universidad de Cornell, que es Richard Richardson, el logotipo está muy relacionado con el racismo sureño y se basa en una mami, como les dicen aquí en los Estados Unidos, que es una criada, finalmente, sumisa, que se dedica a cuidar a los hijos, o se dedicaba en esa época de la esclavitud, a cuidar a los hijos de sus amos blancos y, por muchas razones, descuidaba completamente a los suyos. Es decir, el escenario exacto del momento boyante de la esclavitud en este país, ¿no? Por todo esto que le acabo de decir, Quaker Oats, como le decimos en México, o Quaker Oats, como se dice en inglés, que es propiedad de PepsiCo, va a retirar entonces la marca y el logotipo de Aunt Jemima. Es decir, van a quitar la cara de esta mujer negra sonriente que finalmente ha existido por más de 130 años. Pero ahora es que la marca, con todo lo que ha pasado en los Estados Unidos, reconoce que sus orígenes son un estereotipo racial. Imagínese usted, eso que veíamos en la etiqueta de estos productos, esta mujer negra sonriente, era nada más y nada menos que una esclava que servía a sus amos blancos, que criaba a los hijos de los blancos y que descuidaba a los suyos. Y nadie sabía la historia. Y veía usted el producto y decía, ¡ay, qué bonita mujer sonriente! Pero imagínese usted al que conoce la historia. Una expresión deleznable del racismo y una explotación comercial del racismo. Despreciable. Lo han reconocido. Esto es muy importante. Bregue conmigo un momento, téngame paciencia. Hasta ahí llegamos, ya conoce la historia, ya sabe quién es esta mujer negra que está en esta etiqueta, cuál es la historia detrás y lo que sentiría usted si le recordaran todos los días en ese producto esa época de la esclavitud en donde esta mujer negra tenía que servir a sus amos blancos. Quaker Steak dice, estamos mal y vamos a retirar esta marca y este rostro porque hay que respetar. Pero además de eso dicen, vamos a donar $5 millones durante los próximos 5 años para crear apoyo, compromiso significativo con la comunidad negra. Porque esto era no solo una forma humillante de representar a la mujer, sino el recordatorio constante de la esclavitud. En otras palabras, era la reafirmación de un estereotipo, de la esclava negra. A esto, por supuesto, usted lo sabe, seguramente lo ha visto en las noticias, aquí se lo hemos dicho, se suman otros símbolos, ¿no? Como la bandera confederada,
las estatuas de personajes representativos de la esclavitud que a nivel mundial se han estado derrumbando y retirando. Pues, ¿qué digo yo? Bravo, bravo y más bravo. Además, qué valor, ¿no? Qué valor de Quaker State de decir, esto está mal. No me importa el costo producción que tenga esto. No podemos seguirlo haciendo. No podemos explotar una imagen que representa la esclavitud. Y usted aquí seguramente, porque los conozco a muchos de ustedes, dirán, Fernando, me parece una exageración horrible. ¡Qué payasada! No se puede tomar así. No, no, porque aquí hay un fenómeno que nos pasa a casi todos los seres humanos. Cuando no nos pega en casa, no nos importa nada. Pero cuando pega en casa, entonces decimos, no, sí, tenían toda la razón. Y aquí le viene la parte interesante donde va a sentir cómo le pega en casa. Aunque usted no sea negro, aunque usted no haya tenido un pasado familiar de esclavitud. No, escuche con atención para que le pegue en casa y entonces entienda. Y a ver si logramos que estas cosas cambien. Esta es la parte más interesante. ¿Cuántas veces al día usted se siente ofendido, insultado, discriminado o le provoca frustración o enojo? La publicidad que nos inunda en los medios de todos lados. ¿Cuántas veces al día? Sea honesto. ¿Cuántas veces al día usted ve ese comercial o ese producto o ese espectacular y dice, me están excluyendo, no me siento identificado? O sea que yo no tengo acceso a eso. ¿Por qué no pusieron una foto así o asado? ¿Cuántas veces al día le pasa? La discriminación por su peso, por ejemplo, o por su aspecto físico, ¿no? Por su edad, por su orientación sexual. ¿Cuánta publicidad misógina, machista, sexista? Es decir, básicamente, el enfoque de muchos productos está basado en los estereotipos, sin importar el fondo ni la responsabilidad social, ni la responsabilidad histórica, ni la responsabilidad moral. Esto que hizo Quaker con Aunt Jemima es valiente, es responsable, es respetuoso, estuvo por encima de la mercadotecnia. Asumieron un código ético y de responsabilidad social, sin importarles el costo. La pregunta aquí, ¿quién será el próximo? ¿Quién asumirá la responsabilidad social para asumir que la explotación de estereotipos no debería ser el punto de venta? ¿Y cuál cree que sea el primero o el que debería ser primero eliminado? ¿Qué estereotipo a usted le gustaría que se eliminara ya, como Aunt Jemima, en su caso? Se reafirman a veces los estereotipos, se promueven los estereotipos, la discriminación, en fin. Y me pregunto entonces, ¿se dará el paso? ¿Será Quaker el ejemplo? ¿Será Aunt Jemima el inicio de un movimiento mercadológico en donde no se explote el estereotipo, la discriminación, el sexismo, en fin? ¿O tenemos que llegar al punto de la exageración y que sea una tragedia más la que tenga que ocurrir para reflexionar? ¿Usted qué cree? Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu COVID col, col de Colombia. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Vamos a estar hablando, obviamente, acerca de Colombia. Numeral conclu COVID col. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, conclu COVID col. Esa es la etiqueta. En la carrera para hallar la cura para el COVID-19 no hay descanso.
Gilead Sciences, el fabricante del medicamento Remdesivir, comenzará ensayos clínicos avanzados con niños en 30 lugares de Estados Unidos y de Europa. Hasta ahora, el Remdesivir es el único fármaco autorizado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para tratar el coronavirus. Otros fármacos que se presentaron como muy prometedores, pues se quedaron en el camino. Tal es el caso de la controversial hidroxicloroquina que promovió hasta el cansancio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este martes anunció la finalización de su ensayo con el medicamento en varios países. Un estudio realizado en el Reino Unido no halló beneficios del antipalúdico a la hora de tratar el virus, es decir, la hidroxicloroquina. No hay beneficios, de acuerdo a un estudio realizado en Reino Unido. Previamente, la Administración de Medicamentos y Alimentos de aquí de los Estados Unidos, la FDA o FDA por sus siglas, había revocado ya la autorización para el uso de emergencia del fármaco, diciendo que no hay razón para creer que sea efectivo contra el coronavirus y señalando que aumentó el riesgo de efectos secundarios, incluyendo problemas de corazón. ¿Qué pensarán entonces los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro de estas decisiones? ¿Seguirán promoviendo la hidroxicloroquina o incluso consumiéndola, ¿no? Porque en algún momento Trump dijo que lo hacían preventivamente. ¿Qué dirán acerca de esto? Ambos son fervientes defensores del uso de la hidroxicloroquina. Trump incluso le dijo que admitió que lo tomaba, ¿no? Dijo, escuché muy buenas historias acerca de la hidroxicloroquina. La realidad es que ahora el gobierno estadounidense no sabe qué hacer con 63 millones de dosis de hidroxicloroquina. En cambio, en Brasil le encontrarían buen uso porque, adivine, allá las autoridades han criticado la revocación de la autorización en Estados Unidos y dicen que recomendarán la hidroxicloroquina para tratar también a niños y embarazadas. Eso dicen en Brasil, pero les recuerdo que Brasil es el segundo país del mundo más afectado por el coronavirus. Así que, evidentemente, las decisiones no han sido muy acertadas. ¿Será esta la decisión correcta de Brasil? Este mismo país, Brasil, en las últimas 24 horas reportó más de 30,000 nuevos contagios y más de 1,200 muertes en 24 horas. Aún así, funcionarios del Ministerio de Salud, liderados por Jair Bolsonaro, quien siempre ha minimizado la pandemia como una gripiña, decidieron contradecir la evidencia general para sostener que la hidroxicloroquina es el único medicamento que funciona. Y entonces, ¿qué pasa en Brasil? Porque si ya tienen la solución, este es el único que funciona, ¿cómo es que está en segundo lugar a nivel mundial con mayor número de casos y los fallecidos, ni se diga? Ahora, no olvide que los brasileños ya han visto la salida de 2 ministros, ¿no?, de salud en la pandemia. ¿Por qué? Por llevarla contra a Jair Bolsonaro. Uno de los principales motivos fue eso, precisamente la discrepancia con Bolsonaro por el uso de la hidroxicloroquina. Así que no hay duda de que nos urge que alguien en este planeta encuentre una cura para el virus. Nos urge, pero nunca a costa de poner en riesgo la vida de las personas. En definitiva, la situación de Brasil sigue siendo muy grave, mientras que otros países de la región entran ya también en una tendencia preocupante. En Bolivia al menos 6 personas han fallecido en las calles de Cochabamba y La Paz, aunque no se ha confirmado de manera independiente que esto esté vinculado. Pero empieza a haber rumores de que se ha rebasado la cantidad de personas que pueden admitir los hospitales, ¿no? Hablan de saturación médica. Esto lo ha denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, de ahí a que las personas que han estado en la calle o que han sido encontradas en la calle estén vinculadas con el COVID, no lo podemos confirmar de manera independiente y no hay aún claridad en ese sentido. Pero ya hay alertas. Esta es una, por ejemplo. Habrá que esperar y habrá que tener confirmación médica y otras cosas más. Lo cierto es que las autoridades de salud están preocupadas. Han recurrido a soluciones de emergencia, como crear áreas de aislamiento masivo con capacidad para cientos de personas. Están trabajando precisamente en eso. Ahora, eso es en Bolivia. Pero yo le decía desde el principio de esta pandemia
Esta pandemia no le importa si usted tiene dinero, si es famoso, si es pobre, la edad que tenga, su preferencia sexual, sus tintes políticos. No le interesa nada de eso a este virus. Nada. Se combate en la calle, se combate en todos lados. El caso, Honduras. También se libra en las altas esferas del poder, en las más altas. El presidente Juan Orlando Hernández y la primera dama, Ana García, anunciaron que dieron positivo a la prueba de COVID-19. El presidente y la primera dama de Honduras. Hernández está recibiendo tratamiento, pero a través de Twitter dijo que se encuentra bien, eso dice. Ahora, para conocer los detalles del estado de salud del mandatario, Elvin Sandoval nos preparó un reporte desde Tegucigalpa. Vamos a escuchar. Buenas noches, Fernando. Saludos desde Tegucigalpa. Como usted bien lo dijo, el presidente Juan Orlando Hernández fue el que se encargó en un mensaje de televisión de confirmar que resultó positivo de coronavirus luego de haberse hecho el examen. Junto al presidente también está positivo de coronavirus su esposa Ana García de Hernández y dos de sus más cercanos colaboradores. El presidente ha sido ingresado aquí al hospital militar. Un grupo de médicos lo está evaluando y este miércoles han dado a conocer que el mandatario padece de una neumonía leve producto del coronavirus que ya está siendo tratado. Francis Contreras, quien es el portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y pues un médico de cabecera del presidente Juan Orlando Hernández, esto era lo que decía. Su diagnóstico, debido a estos hallazgos laboratoriales, es de una neumonía. En este momento él se encuentra bien de salud y se encuentra recibiendo diversos medicamentos por la vía intravenosa y medicamentos que solo pueden ser aplicados dentro de un hospital y no de manera ambulatoria. También es importante mencionar que la primera dama se encuentra en buen estado de salud sin sintomatología, así como su cuerpo de edecanes y personal que trabaja a su alrededor se encuentran asintomáticos y en buen estado de salud. Fernando, el presidente esta tarde en un Twitter ha dicho que se encuentra bien y con fe para seguir trabajando por Honduras. Él va a continuar interno aquí en el hospital militar, mientras que su esposa Ana García de Hernández, como es una paciente asintomática, está en autoaislamiento en su casa de habitación. Los médicos han dicho que darán diariamente un reporte del estado de salud del mandatario. Fernando, regreso con usted. Elvin, muchísimas gracias allá en Tegucigalpa, Honduras. Honduras no es la única nación de la región atenta, ¿no?, a la propagación del virus. Por supuesto, todos, ¿no? Pero 3 países de Latinoamérica están entre las 10 naciones con más casos del mundo. 3 países de Latinoamérica. Vamos, si le parece, a repasar las cifras. Iniciamos, como siempre, por orden alfabético, con Argentina, que confirma 35.552 infectados y 913 víctimas mortales. Esto es en Argentina. Bahamas, 104 casos y 11 fallecidos. Belice, 22 contagios y 2 muertos. Bolivia, donde le digo que ya hay preocupación por la CIDH. Bolivia registra 19.880 casos y al menos 659 defunciones. Esto es en Bolivia. En Brasil, segundo lugar en el mundo, hay más de 955.300 casos, acercándose al millón. 955.300 casos confirmados y los decesos, una cifra altísima, 46.510 muertes. 46.510 personas han muerto en Brasil por coronavirus. De ahí nos vamos a Chile, con reajuste controversial en las cifras, suma más de 220.600 casos ahora. Chile, 220.600 casos y 3.615 fallecidos. Recuerde usted que Chile acaba de hacer un reajuste de cifras que generó una gran controversia. Colombia contabiliza más de 57.000 casos y 1.864 muertes. Esto es en Colombia. Costa Rica, 1.871 casos y 12 fallecimientos.
En Cuba, las autoridades del régimen reconocen 2.280 contagios y 84 defunciones. En Ecuador, la cifra oficial es de 48.490 contagios y 4.007 muertes. 48.490 contagios y 4.007 muertes. Y decenas en Ecuador de otra pandemia terrible, la peor que puede tener un país, además del COVID. Investigaciones por corrupción vinculadas al COVID. Decenas. Estamos haciendo la investigación. Vamos a hablar de esto esta semana aquí en Conclusiones, porque son decenas, veintenas. Bueno, ¿qué le puedo decir? Fuente directa de la Fiscalía que nos confirma que están haciendo investigaciones en Ecuador, vinculadas al coronavirus. De Ecuador nos vamos a El Salvador, donde se registran 4.066 infectados y 79 fallecidos. 4.066 infectados y 79 fallecidos. En Guatemala se elevó a 11.251 la cifra de contagios y todavía siguen con 432 la de fallecidos. Eso es en Guatemala. Haití, 4.547 casos y 80 muertos. Esto en Haití. Honduras, más de 9.600 casos y al menos 330 fallecidos. Ahí en esos 9.600 casos confirmados, póngale rostro, el presidente Juan Orlando Hernández y la primera dama dentro de la cifra. Ahí es donde digo, a veces las cosas tienen que pagar en casa, ¿no? Para que las entiendan. En Jamaica se mantiene con 621 casos y 10 muertes. México actualiza a 159.793 el número de contagios, 159.793 y 19.080 la de fallecidos. Y la curva no se aplana y al COVID no lo han domado. No importa lo que le haya dicho ni López Obrador ni Gatell. Nicaragua, 1.823 infectados. Eso es lo que reconoce el régimen Ortega Murillo. 1.823 infectados y 64 muertos. Panamá, más de 22.500 casos y 470 fallecimientos. Paraguay, 1.308 infectados y 13 fallecidos. Perú, también en problemas serios. Más de 240.900 casos de coronavirus, 240.900 casos y 7.257 muertes. En la Isla del Encanto, Puerto Rico, hay 6.003 casos confirmados y 147 fallecimientos. República Dominicana, 24.105 contagios y 633 fallecimientos. Uruguay, 849 casos y 24 muertes. Y Venezuela, el régimen de Maduro reconoce 3.386 casos y 28 fallecidos, de acuerdo al régimen de Maduro. Esta noche vamos a hablar del COVID allá en Colombia, pero vamos a tener las dos caras de la moneda. Lo bueno o lo que se ha hecho bien y también lo malo, lo que se ha hecho mal y lo que podría descubrirse se hizo peor. Ya regreso un momento. Las autoridades colombianas tienen la lupa puesta en una serie de compras que se hicieron por la pandemia de coronavirus que habrían sido concretadas por sobreprecio. Esto lo hemos visto en otros países, ¿no? Pero ahora en Colombia las autoridades ya le pusieron el ojo a varios. Se trata de suministros de asistencia a los sectores más vulnerables. La estrategia se llama Transparencia en la Emergencia. Está analizando precisamente las operaciones autorizadas por varios alcaldes, gobernadores, incluso por parte de las fuerzas militares que habrían incurrido en sobrecostos en la compra de kits sanitarios, de alimentos también y de insumos médicos. Vamos entonces rápido con mi tocayo Fernando Ramos, que nos tiene más información acerca de esto. Tocayo, pues ya hay alcaldes, gobernadores, además personal de las fuerzas militares que podrían estar siendo investigados por esto, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Fernando? Así es, y es que ya oficialmente tanto la Fiscalía en materia penal como la Procuraduría en materia disciplinaria y la Contraloría en materia fiscal tienen identificados a estos funcionarios. Hasta el momento son 6 alcaldes en ejercicio
un gobernador, 3 integrantes de las fuerzas militares y al menos 20 contratistas civiles que habrían incurrido, según esta investigación, en sobrecostos en estos kits de alimentos, de insumos médicos, que el gobierno está tratando de llevar a las personas que la están pasando muy mal porque no tienen empleo, no tienen recursos, en medio de esta cuarentena que ya completa más de 100 días en Colombia. Esta investigación se llama, como tú decías, transparencia en la emergencia. Y es que cuando los recursos del Estado aumentan para contratar estos kits y todos estos tipos de ayudas, pues también aumentan las irregularidades. Y esto es lo que está buscando el gobierno y estas entidades de control de frenar. Así que son más de 3.200 contratos, Fernando, que están siendo investigados uno a uno por estos organismos de control para poder encontrar responsables, si es que los hay, que den explicaciones, porque hay unos sobrecostos muy evidentes. Una lata pequeña de atún que podría costar $1 o $1.50, están cobrando hasta $4 en estos contratos que están siendo investigados. Así que son muchos los ejemplos, es mucho lo que está ocurriendo y por eso está la lupa puesta en estos contratos que lamentablemente, como te decía, cuando aumenta el gasto público en estos países, pues también se presentan estos problemas, Fernando. Pues es un tema muy, muy, muy delicado, sobre todo en medio de una pandemia, gente sacando ventaja ilegalmente o abusando de sus posiciones para obtener ganancias de algún tipo. No sé si sea el caso, tenemos que esperar que las autoridades lo determinen, pero no es el único país donde lo hemos visto. Desgraciadamente se ha reportado ya también en otros países, pero las autoridades en Colombia están investigando, determinarán y deslindarán responsabilidades en su momento. Por lo pronto, pues hay que ponerle ojo a esto. Tocayo, muchas gracias y me da gusto verte bien. Te mando un abrazo. Un abrazo, Tocayo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Era Fernando Ramos en vivo desde Bogotá. Y bueno, aunque en Colombia los casos de coronavirus se habían mantenido relativamente bajos, ¿no? Depende con quién lo compare, se mantienen bajos aún. En las últimas semanas el país ha visto un incremento progresivo de contagios y de fallecimientos. Esto es lo que hemos visto también en otros países. De pronto empiezan a subir las cifras y empieza todo a cambiar. Bogotá, la capital, es la ciudad más afectada. Pero Medellín, la segunda ciudad más importante del país, después de Bogotá, por supuesto, da un golpe de esperanza y muestra lo contrario. ¿Sí? Con más de 2,5 millones de habitantes, Medellín solo reporta 5 fallecidos. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo le han hecho? Digo, esto es maravilloso. Poder entender la forma en que lo han hecho y que pueda replicarse. Imagínese usted. Con más de 2,5 millones de habitantes, solo reporta 5 fallecidos. Y es la segunda ciudad más importante de Colombia, después de Bogotá. Vamos a darnos una idea de qué es lo que están haciendo nuestra Kay Guerrero con su reporte acá. Hola, mi Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, por lo menos hoy respiramos un poquito en esta parte del programa con algo más positivo dentro de todo lo negativo que nos está pasando, ¿no? Así es, Fernando. Mira, la noticia no acaba en Colombia porque todavía sabemos que el pico de esa curva de contagio no ha llegado, Fernando. Y al principio del programa incluso mencionabas que el país ya había sobrepasado los 57,000 contagios y que se están acercando a las 2,000 muertes. Entonces hay bastante preocupación allí en el país. Pero lo interesante de todo esto, como tú decías, es que hay un poco de buena noticia. Y esa noticia se concentra en Medellín porque en esta ciudad tan importante de Colombia se ha logrado de alguna forma, Fernando, contener la pandemia. Lo hacen de una forma muy interesante, utilizando la tecnología, pero también, Fernando, utilizando información de parte de los residentes de esa ciudad, lo que también ha causado un poco de polémica. Pero este es el caso de Medellín y este es el informe. Medellín, la segunda ciudad más poblada de Colombia, tiene todos los elementos para ser un epicentro de infección de COVID-19. Tiene una población densa, un sistema de transporte congestionado y zonas de bajos ingresos.
Pero a más de 3 meses de la llegada del primer caso de coronavirus a Colombia, la ciudad amurallada registra solo 5 muertes relacionadas y menos de 1.000 contagios. Ahora todos quieren saber cómo lo están logrando. Hay varios factores que podrían ser tomados en consideración. El primero, dice el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, es la preparación. Desde muy temprano, las autoridades establecieron normas de distanciamiento social y confinamiento. También crearon Medellín Me Cuida, una aplicación que le permite a los residentes necesitados solicitar ayuda a las autoridades. Una plataforma que utiliza inteligencia artificial, analítica de datos y Big Data para poder enfrentar el coronavirus. Te pedimos que nos ayudes llenando este formulario para poder tomar decisiones a tiempo en temas de salud, de vivienda y de alimentación. Por medio de esta aplicación, los habitantes pueden pedir y recibir paquetes de comidas e insumos médicos. También pueden solicitar apoyo económico, todo sin salir de casa. De acuerdo a las autoridades, más de 3,2 millones de personas se han registrado. Sin embargo, muchos han criticado la iniciativa, alegando que la misma viola la privacidad de los participantes. La acusación se basa en el formulario de registro, que además de datos personales, también solicita información sobre condiciones de vivienda e historial médico. Las autoridades dicen que es necesario para identificar a los pacientes de alto riesgo. Hoy tener información de cada familia, dónde está ubicada, cuántas personas viven, sus edades y su estado de salud es fundamental para ganar esta batalla. Pero un juez colombiano discrepa. Una corte falló a favor de una demandante que exigía que la información solicitada por la aplicación fuese opcional y no obligatoria, mientras que a otros les preocupa cómo se utilizará la data después de la pandemia. Fernando, la pregunta sigue sobre la mesa. Todavía hay quienes están cuestionando cómo este sistema está siendo utilizado, pero la noticia está allí. Es una muy buena noticia para Colombia, que como decíamos al principio, sigue aumentando en el número de casos, sigue aumentando en el número de contagios y fallecimientos. Entonces hay que hacerse la pregunta si esto es válido o no, si vale la pena intentarlo y si hay otras ciudades de Colombia que en este momento los necesita. Y bueno, habrá que hacer el intento entonces, Fernando. Es maravilloso que se esté logrando o que se haya logrado lo que se ha logrado en Medellín, pero si este tema de la privacidad, la pregunta que hiciste es la adecuada completamente, es ¿qué se va a hacer con esa información o qué se puede hacer con esa información en el futuro? ¿No? Es delicado y lo sabemos todos, ¿no? Toda esta data, toda esta información personal depende en manos de quien caiga, a veces es mal utilizada. Ojalá no sea el caso, ¿no? Vamos a hablarlo. Por supuesto que le voy a preguntar al alcalde, que es mi próximo invitado, pero mientras te digo, TK, gracias de nueva cuenta, como siempre, por tu reporte acá. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, nuestra Kay Guerrero en vivo desde Atlanta, con su reporte acá. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN en Twitter. Ahora pausa, regreso. Entonces hablamos precisamente de Colombia, de Medellín. Voy a hablar con Daniel Quintero, es el alcalde de Medellín, en vivo desde esta ciudad colombiana. Ya vengo. Le doy la bienvenida a Daniel Quintero, es el alcalde de Medellín en vivo desde esta ciudad colombiana. Alcalde, ¿cómo está? Buenas noches. Fernando, un saludo para ti, esperando que todo esté muy bien allá. Contento de estar en tu programa, muy feliz de lo que viene pasando en Medellín, los resultados que se vienen dando, pero conscientes de que estamos apenas en el principio de lo que va a ser esta pandemia. Quisiera decirle que acá está todo muy bien, pero la verdad que acá todo está muy mal. Quisiera que estuviera tan bien como hasta ahora ha estado en Medellín. Déjame preguntarle antes, antes que cualquier otra cosa, la familia, ¿cómo está Aleya, su hija, después del trasplante de hígado en medio de todo esto de la pandemia y usted al frente precisamente de esto? ¿Cómo está su hija? Fernando, muy bien, gracias a Dios. Ella va en un proceso de franca recuperación. Ha sido milagrosa realmente las oraciones en las que se unió el país entero para que le fuera no solo bien a ella, sino a mi esposa. Han sido pues escuchadas y las dos vienen recuperándose muy bien, gracias a Dios. Me alegra saberlo y se lo pregunto porque no debe haber sido fácil tener que enfrentarse a esta pandemia con un problema en casa. ¿Cómo logró hacerlo? Mucha gente me decía, debo ser honesto, ¿no? Si a mí me hubiera pasado,
yo renuncio y me dedico a cuidar a mi esposa y a mi hija. ¿Cómo fue que logró mantenerse? Yo creo que, por el contrario, ver a la bebé luchando, por el contrario, me llenó de más energía para luchar por lo que estaba pasando en cada familia de Medellín. Nosotros estábamos viviendo una crisis al interior, pero a mí me eligieron los ciudadanos de Medellín para también ayudar en los grandes retos, en los grandes miedos que estamos enfrentando hoy. Y creo que de alguna manera servir en lo uno era servir en lo otro. Por ejemplo, luchar para que hubieran camas de cuidados intensivos. No solo era una lucha para que todas las... Yo mismo sabía que mi esposa y mi hija iban a necesitar cama de cuidados intensivos. Entonces, en lugar de reducir la responsabilidad, la aumentó y me metí con toda la energía para luchar para que a nadie le faltara una cama de cuidados intensivos, incluida mi esposa y mi hija. Qué interesante entenderlo así, de verdad. Ojalá todo el mundo entendiera las cosas así, alcalde, se lo digo pues con toda claridad. De igual forma, entenderlo desde una perspectiva de colaboración, de ayuda y de una necesidad que también se tiene es muy diferente. Hay quienes lo ven muy alejado, hay quienes lo ven muy cerca. En su caso logró tener esta aproximación. Ahora, ¿cuál es el secreto, alcalde? Se lo pregunto así abiertamente porque es lo que todo el mundo dice. A ver, ¿cuál es el secreto en Medellín? ¿Cuál sería para usted el secreto clave de todo esto que está pasando para bien durante esta pandemia? Bueno, los resultados hasta ahora, Fernando, son el de habernos preparado temprano, cuando otras ciudades del mundo y otros líderes del mundo consideraban esto una simple gripa. Nosotros ya estábamos viendo lo que estaba pasando en Wuhan. En enero, a mediados de enero, ya estábamos preparando todo el sistema de salud. Y lo hacíamos, Fernando, porque Medellín es una ciudad en un valle de 4 millones de habitantes, con mucha pobreza, con una densidad poblacional que la convierte en una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Teníamos solo 36 camas de cuidados intensivos. En las primeras de cambio se nos fue el 30% de esa capacidad. Si no nos hubiéramos preparado a tiempo, acá hubiera ocurrido una tragedia como en Guayaquil o como en Nueva York o como en muchas partes. Solo teníamos tiempo, no teníamos los recursos quizá de Europa o de ciudades en los Estados Unidos, y quisimos usar ese tiempo para que hubieran camas de cuidados intensivos, para que hubiera la tecnología de información dispuesta para enfrentar el reto. Un virus es un problema de información, así lo entendimos. Y dijimos, vamos a poner todas las herramientas tecnológicas, Big Data, inteligencia artificial, analítica de datos, para predecir, para anticipar, para hacer cercos epidemiológicos. Y contamos, Fernando, con una ciudad maravillosa, con una ciudad que se une, que cuando se trata de lo colectivo es una ciudad en la que todos nos juntamos acá, la empresa, la academia, el gobierno, todos nos unimos en un solo propósito. Creamos nuestros propios ventiladores, creamos nuestros propios reactivos, creamos nuestras propias mascarillas. Y perdón que lo interrumpa, es que es importantísimo entenderlo desde esa perspectiva comunitaria, es decir, no solo el trabajo de un gobierno, es el trabajo de la gente también. Hemos visto en muchos países tal vez un esfuerzo importante de un gobierno, pero la gente no toma las decisiones adecuadas o no le importa tomarlas o no le hace caso a esas indicaciones. Déjeme hacer una pausa, alcalde, porque hay otras piedras en el camino cuando se logra esto, y quiero decir, le ha llamado la atención a nivel internacional, para que en casa también lo sepan. The New York Times, The Washington Post, BBC de Londres, han resaltado el trabajo que ha hecho Medellín, obviamente al frente el alcalde Quintero. Pero también hacia el interior empieza a haber controversias, hay un proceso de responsabilidad fiscal que le están abriendo, en este caso, el tema también de los respiradores que no han sido aprobados. Hablemos un poco de eso porque se están dando resultados. Podría reproducirse mucho el modelo, pero empieza a ver estas cosas, entenderlas. ¿Por qué? ¿Por qué y qué hay detrás desde su perspectiva, por supuesto? Regreso en un momento para seguir hablando con el alcalde Daniel Quintero. Regreso con él, regreso. Estoy de vuelta con Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, que me acompaña en vivo. Alcalde, a ver, de pronto vienen estos titulares y estas investigaciones. Estábamos escuchando al principio, lo reportaba, el tema de la Fiscalía con otras investigaciones por presunto sobreprecio. Su caso, a pesar de todos los resultados, es el mismo. Hay un proceso de responsabilidad fiscal
en su contra por supuestamente un posible o presunto sobrecosto en alimentación para la población educativa. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, lo primero, Fernando, es en Medellín no se pierde un peso. Nosotros anticipamos que cosas como esta podrían pasar. En medio de la incertidumbre de la contratación acelerada que tiene que darse en medios de urgencia, dejamos una cláusula que decía, en caso de que haya algún sobrecosto, solo vamos a pagar lo que sea justo. En este momento no es la Fiscalía, es la Contraloría. La Contraloría y la Alcaldía están, gracias a esa cláusula que han celebrado, revisando entonces cuál es el precio que hay que pagar por los alimentos, que además eran muy importantes. En Santiago de Chile, por ejemplo, solo hasta hace 20 días se dieron cuenta que la gente no iba a respetar la cuarentena si no tenía alimentos. Nosotros el viernes declaramos cuarentena, el lunes ya le estábamos llevando alimentos a toda la población, pero no vamos a dejar que se paguen sobrecostos de ninguna manera, porque aquí no vamos a dejar perder un peso. Entonces eso, digamos, está controlado gracias a que dejamos esa cláusula. Si no lo hubiéramos puesto, estaríamos en problemas. De ahí me voy directamente al tema de los ventiladores, porque usted ha dicho que va a donar incluso a otras poblaciones, pero el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el INVIMA, no ha aprobado estos ventiladores. Si los dona y no son aprobados, no pueden operar, ¿no, alcalde? Bueno, hemos logrado avances. Ha sido un proceso, Fernando, te confieso, tortuoso, para que se reconozca la importancia de que se le dé el aval, no a un modelo de ventiladores, a 3 modelos de ventiladores diferentes que crearon las universidades de la ciudad en asocio con las grandes industrias. Esta es una ciudad muy industrial, es la capital industrial de Colombia, si se quiere. Aquí las empresas que estaban haciendo lavadoras y neveras ahora están haciendo ventiladores, las que estaban haciendo motos ahora están haciendo ventiladores, y hemos logrado un avance, y es que nos han permitido usarlos si escasean los exportados o los importados desde otros países. Eso ya está ocurriendo en algunas regiones. Fernando, noticia para el país, para Colombia. Desde este viernes vamos a empezar a enviar ya por solicitud de los alcaldes de Cartagena, de Chocó, los primeros ventiladores fabricados en Medellín a estas regiones que cumplen todas las funciones. Pero Fernando, yo creo que estos ventiladores no son solo para Colombia. Nosotros creemos que hay una responsabilidad con toda América Latina, con Perú, con Ecuador, con Chile, y por eso a solicitud estamos listos para enviarlos a todos los lugares que así lo requieran, porque estos ventiladores pueden salvar vidas. Maravilloso, maravilloso. Alcalde, me tengo que despedir, pero es maravilloso poder ver esta solidez, primero en el trabajo que está haciendo, y segundo, entender que se puede expandir para ayudar a otros países. Yo le digo algo, alcalde Quintero, yo lo felicito, ¿no? Y a toda la gente de Medellín la felicito igual. Yo espero poder seguir hablando así en unos meses, lo deseo con todo el corazón, pero sobre todo deseo que sea transparente, como hasta ahora. Su responsabilidad en cifras, en sobreprecios o no sobreprecios, en todo. No dudo, le doy el voto de confianza y lo felicito desde aquí. Ojalá pueda ser un modelo a repetir a nivel mundial. Le agradezco mucho que me haya acompañado, alcalde. Muchas gracias, Fernando. Mi Dios te pague. Gracias, muy amable. Daniel Quintero, alcalde de Medellín, en vivo desde Colombia. A una pausa, regreso. F del Rincón en Instagram. F del Rincón, ahí nos vemos. Buenas noches, lo veo mañana. Soy Fernando del Rincón, gracias.